Bienvenidas y bienvenidos al noticiero científico y cultural iberoamericano NSC, en su versión especializada en salud. Un espacio de la Asociación de Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas ATEI, dedicado a compartir la información más relevante sobre ciencia y tecnología. La igualdad de oportunidades es un principio compartido en nuestras sociedades. Pero, para quienes viven con alguna discapacidad, dicha aspiración se traduce en una búsqueda constante de oportunidades más diversas. Aunque han habido cambios positivos en entornos que brindan educación o salud, en la actualidad, un ámbito clave para la inclusión lo constituye el entorno laboral. Llevo una semana aquí en la Universidad Politécnica y pues aquí más o menos pues mi experiencia ha sido súper buena. Carlos tiene 20 años y está haciendo prácticas en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Aeroespacial y Diseño Industrial de la UPV. Pues mi trabajo consiste en primero subo a la biblioteca, ¿vale? Y cuando subo, pues hago como pasar datos, ¿vale? De los textos al ordenador y los paso a Excel, ¿vale? Y yo los subrayo en amarillo como que está leído. Si está en blanco es que no lo lee. Toda una experiencia que le acerca al mundo laboral gracias al acuerdo entre la Universidad Politécnica de Valencia y la Fundación Asindown. Asindown es una entidad que trabaja con personas con discapacidad intelectual, preferentemente con síndrome de Down y también otras discapacidades. Y una de nuestras funciones es intentar que estas personas lleguen al mundo laboral. Por lo tanto, estas prácticas aquí en la UPV encajan dentro de ese objetivo que tenemos. Durante el mes de mayo, 4 personas realizan en la UPV sus prácticas. Junto a ellos, mediadoras de Asindown les acompañan los primeros días hasta que alcancen la autonomía plena y vengan al trabajo y vuelvan a casa de forma independiente. Estoy en la Biblioteca Central de la Universidad Politécnica de Valencia y mis funciones son poner sellos, tejuelos, ordenar libros, también hacer reservas y a veces inventario de vistas y ya está. Ella es Celia, tiene 18 años y está colaborando con el equipo de la Biblioteca Central. Muy chula, muy divertida porque tengo de todo un poco y es todo muy variado. Las prácticas de Aroa son en la Oficina de Programas Internacionales de Intercambio. Nos atiende en un descanso entre archivadores y papeleo. Me gusta mucho estar aquí, estoy súper contenta y me encanta, estoy a gusto. El equipo Asindown de la UPV lo completa Darío, que trabaja en la Facultad de Bellas Artes, escaneando y triturando documentos. La verdad es que me está gustando todo y la experiencia es bastante inolvidable, la verdad. Y precisamente Darío nos ha compartido un secreto. El mejor momento del día es juntarse con sus compañeros en alguna de las cafeterías del Ágora para disfrutar de su merecido descanso y coger fuerzas para continuar con su jornada laboral. La fiebre amarilla debe su nombre al tono que puede adquirir la piel de las personas infectadas. Un virus transmitido por mosquitos que en 1970 resurge como amenaza para la salud pública, que además de ser propio de 13 países en América Latina por sus condiciones climáticas, sigue representando un riesgo considerable. El gobierno de Ecuador comenzó a exigir el certificado de vacunación contra la fiebre amarilla a todos los viajeros que lleguen procedentes de Bolivia, Brasil, Colombia y Perú y que hayan permanecido al menos 10 días en esos países. Una medida que aplica también para los propios ecuatorianos. La exigencia se aplicará inicialmente a viajeros que lleguen por vía aérea como respuesta a la alerta sanitaria regional que afecta a varios países suramericanos, donde se han dado brotes de fiebre amarilla. El viceministro de Gobernanza de Salud, Juan Sánchez, dijo lo siguiente. Existe una alerta que va a Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y Brasil, en la cual hay circulación de fiebre amarilla. En función de esto, el Ecuador ha declarado una alerta sanitaria al respecto y una de las medidas que se ha tomado para el caso es el carnet de vacunación internacional de manera obligatoria para los ingresos al país. Desde el Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre de Quito, puerta de entrada de la mayoría de visitantes que llegan a Ecuador procedentes de Bolivia, Brasil, Colombia y Perú,
El funcionario explicó que la finalidad de la medida es mantener controlada la propagación del virus en Ecuador y evitar su expansión a zonas urbanas. Los ecuatorianos que arriben sin el documento serán derivados a un punto de información para evaluar su situación y, de ser necesario, canalizarlos hacia un centro de vacunación habilitado en el propio aeropuerto. En lo que va de 2025, Ecuador ha confirmado 6 casos de fiebre amarilla en distintas zonas de la Amazonía, particularmente en las provincias de Zamora, Chinchipe y Morona, Santiago, y 4 de ellos resultaron fallecidos. La producción de alimentos ha evolucionado para satisfacer la alta demanda, priorizando la duración del producto en el mercado. En este camino, mucho de lo que consumimos es transformado para tener una mejor apariencia. Modificaciones que incluyen el uso de tintes, que además de resaltar a estos productos por sobre otros, están en la mira de algunos países que comienzan a restringir su uso. Estados Unidos prohibirá los colorantes artificiales de los alimentos de aquí a finales de 2026. El nuevo jefe de la Administración de Alimentos y Medicamentos aseguró que la medida alcanza 8 aditivos, todos ellos derivados del petróleo, y que se sospecha que tienen efectos nocivos para la salud. El funcionario citó estudios que vinculan estos colorantes con la hiperactividad, la diabetes y el cáncer. Durante los últimos 50 años, los niños estadounidenses han vivido cada vez más en una sopa tóxica de sustancias químicas artificiales. Los colorantes afectados por la medida son muy utilizados por la industria alimentaria y están presentes en miles de productos como dulces, cereales, salsas y bebidas. La FDA explicó que ninguno de ellos tiene un valor nutricional y que solo sirven para engañar con fines comerciales, haciendo que los alimentos parezcan más rojos, más azules, más afrutados o más atractivos de lo que realmente son. Aunque muchas medicinas salvan vidas y mejoran la calidad de vida, su costo puede ser tan elevado que se convierten en una barrera para el acceso, debido a factores que van desde la inversión en investigación hasta leyes de propiedad intelectual. El precio de las medicinas es un tema complejo, que el actual gobierno de Estados Unidos asegura estar dispuesto a resolver. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el lunes que firmará un decreto para bajar los precios de los medicamentos en un 59%. Lo hizo un día después de presentar una nueva política sobre productos farmacéuticos en Estados Unidos. El anuncio se produjo después de que el presidente dijera el domingo que planeaba firmar una orden ejecutiva que reduciría los precios de los medicamentos recetados en Estados Unidos entre un 30 y un 80%. El lunes especificó el porcentaje de reducción de precios. Trump dijo que planea instituir una política de nación más favorecida que fije el precio de los medicamentos en el país al valor más bajo pagado por cualquier otro país del mundo. El estatus de nación más favorecida es una regla de la Organización Mundial de Comercio que busca prevenir la discriminación entre un país y sus socios comerciales, un mecanismo que pretende igualar las condiciones para el comercio internacional. Esta no es la primera vez que Trump intenta reducir los precios de los medicamentos en Estados Unidos. Durante su primer mandato, de 2017 a 2021, anunció una propuesta similar, pero sus planes fracasaron frente a la fuerte oposición de la industria farmacéutica. Existe una proteína presente en la sangre que cumple funciones importantes, como el transporte de hormonas, vitaminas y otras sustancias. Sin embargo, cuando los riñones comienzan a fallar, pequeñas cantidades de esta proteína pueden filtrarse y aparecer en la orina, permitiendo detectar problemas renales antes de que presenten síntomas graves. ¿Qué es la albuminuria y cómo afecta a nuestro cuerpo? Con el objetivo de elevar el conocimiento sobre la salud renal, Bayer y 4 destacadas sociedades médicas y asociaciones de pacientes presentaron la campaña Bajemos la albuminuria. La doctora María Belén Marrón, del Grupo de Trabajo de Nefrurología de Semergen, y Juan Carlos Julián Mauro, director general de Alcer, ofrecen detalles sobre este marcador renal. Un riñón normal elimina muy pequeñas cantidades
de albúmina, 4, 5 miligramos. Llamamos albuminuria en el momento que un paciente tiene más de 30 miligramos de albúmina, que es una proteína, repito, que no debería de estar en la orina y es el primer marcador de daño renal. Que en un simple análisis de orina se puede detectar y con ese marcador analizar si tus riñones están funcionando adecuadamente. Pero es que tenemos una muy buena noticia y es que si detectamos la enfermedad en estadios muy iniciales es probable que esa persona no llegue nunca a un tratamiento de diálisis o necesitar un trasplante. 1 de cada 7 españoles sufren alguna enfermedad renal crónica, siendo los pacientes diabéticos los que tienen mayor riesgo de padecerla. A pesar de esta prevalencia, todavía está poco diagnosticada en España, según indica la secretaria de la Federación Española de Diabetes, María José Salmerón. Sobre todo una educación diabetológica de calidad, que el paciente se forme, que sepa controlar su enfermedad para evitar riesgos asociados a la misma. La campaña también quiere informar y sensibilizar a través de la música con el lanzamiento en primicia de la canción del riñón. Esther Esteban, responsable del área cardiorrenal de Bayer España, explica cómo emplean todas las herramientas para concienciar a la mayor audiencia. Nos acordamos de un término que se ha utilizado muchísimo en música, que es la bilirrubina. Entonces dijimos, si la gente tiene claro qué es la bilirrubina, ¿por qué no tiene claro que es la albúmina o la albuminuria? Entonces escogimos crear una canción alrededor de la albuminuria. La Plaza Pedro Cerolo en Madrid se convirtió en un escenario único para albergar el primer concierto de la historia dedicado a la albuminuria, en el que el grupo de Flamenkings puso voz y ritmo a un tema tan importante como la salud renal y cardiovascular. La hematología se encarga del estudio de la sangre, los órganos que la producen y los trastornos que pueden afectarla. Esto incluye componentes como los glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas y plasma. Además de analizar cómo se forman, cómo funcionan y cómo se alteran estos elementos en presencia de enfermedades como la que se describe a continuación. Hoy hablaremos sobre el linfoma. El linfoma es la primera causa de cáncer en la hematología. Es un cáncer que es de los ganglios linfáticos. Los ganglios linfáticos o todo el sistema linfático es el que produce nuestras defensas para cualquier infección. El sistema linfático es el que reacciona. Pero cuando hay una reacción más importante se puede desarrollar un cáncer como es el linfoma. El linfoma se clasifica en dos grandes grupos, en Hodgkin o no Hodgkin. No hay gran diferencia en las manifestaciones clínicas. Las manifestaciones clínicas principales que puede presentarse son un aumento en los ganglios linfáticos. Estos los podemos encontrar en cuello, en las axilas y en las ingles. Hay un aumento, los ganglios generalmente son duros, dolorosos, porque sobre todo en los niños cuando hay infecciones virales, estos ganglios tienden a crecer de manera natural, pero no siempre que crezcan se tratará de un linfoma, solamente cuando el crecimiento es de manera muy importante o que pasan los días y no bajan, entonces sí hay que tomar en cuenta para ir por la opinión de un médico. Otro de los síntomas que se puede presentar y que es muy frecuente es fiebre. Las fiebres se presentan en picos, llegan hasta 39-40 grados, posteriormente bajan y así van en pico y sobre todo son nocturnas. Hay sudoraciones nocturnas que de hecho los pacientes llegan hasta mojar su cama de tanta sudoración que tiene. Hay una pérdida de peso inexplicable, pueden llegar a presentar dificultad para respirar. No tiene una gran característica o una gran diferencia entre hombres y mujeres. Se puede presentar desde los 13 años hasta la tercera edad. Dependiendo del tipo de linfoma que se trate, de sus características, en el grado en que se encuentre en el momento diagnóstico, es el tratamiento que se puede ofrecer. Desde quimioterapia hasta radiaciones. El diagnóstico definitivamente tiene que ser en un medio hospitalario y por un médico. Lo que se recomienda es que si hay alguna de estas molestias que se mencionaron, acudan a cualquier unidad hospitalaria para ser revisados y en su momento llegar a un diagnóstico preciso. Puede ser muy riesgoso si no se acude porque puede presentar complicaciones más severas. Que una enfermedad tenga origen genético significa que las causas se encuentran en alteraciones de información en los genes de un individuo o en sus cromosomas.
muchas de las cuales afectan a un número reducido de personas en comparación con otras enfermedades más comunes, además de ser difíciles de diagnosticar y tratar debido a la falta de información disponible. En México se estima que 8 millones de personas viven con una enfermedad rara y ante la necesidad de tener un tratamiento oportuno y personalizado, se debe trabajar en crear espacios para promover la investigación de la genética de estos y mejorar la atención al paciente y sus familias, con ayuda de la medicina de precisión desde edades tempranas, señaló en su conferencia magistral en el Congreso Internacional Avances en Medicina el jefe de genética médica del Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona, Antonio Martínez Montseny. En entrevista señaló que se trabaja para brindar diagnósticos y tratamientos oportunos. Hay muchos desafíos que tenemos que transformar en oportunidades, desde el manejo de la cronicidad, la complejidad de las enfermedades raras, el registro, ¿no?, de los pacientes que tenemos con enfermedades raras, que parece algo sencillo y no lo es, y por supuesto llegar al gran grueso, ¿no?, a tener más diagnósticos, porque aparte de que el diagnóstico da información, ayuda a las familias, ofrece un asesoramiento genético, también es la puerta para nuevas terapias, para ensayos clínicos, para tratar a estos pacientes, que hoy en día solo el 5% de ellos tienen un tratamiento específico. Explicó que las enfermedades raras son las que afectan a 5 personas por cada 10.000 habitantes y que hay alrededor de 7.000 padecimientos raros. El 80% de estas enfermedades son de origen genético. Sin embargo, consideró que solo la mitad de los pacientes con enfermedades raras han sido diagnosticados, ya que se reporta que en estos casos las y los médicos pueden tardar hasta 7 años en dar un diagnóstico acertado si no se cuenta con actualización en el conocimiento, así como herramientas tecnológicas o de investigación que ayuden al diagnóstico. Con imágenes de Eduardo Escalona, para UDGTV Canal 44, Rocío López Fonseca. La desnutrición es una de las principales amenazas a la salud de las y los migrantes, especialmente porque muchas personas que cruzan fronteras en busca de seguridad o mejores condiciones lo hacen sin acceso a alimentos que sean nutritivos. Frente a la magnitud de este fenómeno migratorio global, distintas organizaciones trabajan para brindar apoyo nutricional en puntos clave de tránsito. Esta madre venezolana llegó a La Guajira, Colombia, con apenas recursos. Mi hijo llegó a un estado, bajísimo de peso, de que yo a veces decía, Dios mío, mi hijo. Su papá decía, quizás es normal, y yo le digo, no es normal, que mi hijo esté flaquito así, desnutrido, porque yo lo veía y era mal. Su papá decía, ya, pero los otros niños tienen su contextura así, yo no, hasta que decidí buscar ayuda. Me dijeron, el niño lo tienes bajo peso y se te va a quedar hospitalizado. Tras instalarse como pudo, llevó a su hijo menor al puesto de salud. El niño fue ingresado y recibió tratamiento. Quizás era porque no le daba una buena alimentación. Si tenía para comer arroz con pollo, yo comía arroz con pollo. Pero si era para comer arroz con queso, arroz con queso. Es duro. El hospital atiende niños y madres gestantes que también sufren de desnutrición. Su financiamiento dependía de los dineros que recibía la organización Save the Children por parte de los Estados Unidos. En esta unidad de salud sexual y reproductiva salvamos vida de los niños más pequeños, de las madres gestantes, de las madres lactantes, de hombres, de mujeres que tienen diferentes necesidades básicas, emocionales y físicas insatisfechas. Los recursos de la ONG han sido recortados por el gobierno de Donald Trump, pero las labores del hospital se extienden a la pista, donde los médicos atienden los casos directamente. Siempre encontramos mucho riesgo de desnutrición. Y esto viene dado a la falta de la alimentación pues en casa, ¿no? De la seguridad alimentaria de ellos, que no es una seguridad alimentaria constante, sino que son intermitentes. Luz Marina está agradecida por la atención médica a sus hijos. Bueno, yo le doy gracias a Dios porque al llegar aquí a Save the Children, el niño me subió más de peso con la nutricionista. Ella me ayudó.
con los pumplis que le daban. Y mi niño me subió de peso. Mi niño no me comía pollo, mi niño no me comía carne. Y con la doctora Carmen Perdomo el niño me aprendió a comer pollo o carne. Esta región de Colombia es donde se concentra la mayor cantidad de casos de desnutrición infantil. Los hospitales no solo son esperanza para los migrantes, sino también para las comunidades receptoras. Gracias por acompañarnos en el Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano NSC, especializado en ciencias médicas y tecnología enfocada en salud. No se pierdan las emisiones de Ciencia, Tecnología y Cultura con Iván Carrillo y Ana Cristina Olvera. Gracias a los socios de ATEI que a través de sus plataformas hacen posible esta transmisión. Agradecemos también a las agencias informativas AFP, EFE, Xinhua y Deutsche Welle. Visiten noticiasnsc.com y síganos en redes sociales. Nos encuentran como NSC Iberoamérica. Soy Jonas Birmar. Cuídense mucho. Hasta la siguiente.